Amigos míos, quisiera hoy poder expresarles un sentir que es el sentir de muchos mis hermanos católicos respecto a la figura de la Madre del Señor, Nuestra Señora y Madre María Santísima, hoy puesta en escena luego de un documento que el Vaticano ha publicado sobre el rol de la Madre del Señor, como la Iglesia Católica la ha llamado desde hace siglos. Me refiero al título de Si es o no es María corredentora. La Iglesia actual sugiere que no es conveniente llamarla de esta manera. Y quiero apelar, para empezar con el tema y hacerme comprender un poco mejor, a lo que sucede cuando hablamos y cuando oímos hablar a alguien, tanto en el ambiente familiar como en cualquier otro ambiente en donde nos relacionamos con las personas. Sabemos que muchos de nuestros problemas surgen por algo que dijimos, quizás con una intención, pero que el receptor interpreta de otra forma. Porque parte del idioma es justamente que las palabras no están totalmente sujetas a lo literal. Pobre de nosotros si así fuera. En toda lengua sucede, en todas las culturas es algo natural. Por ejemplo, cuando escuchamos charlar graciosamente a dos hinchas de fútbol contrarios. Se afilan uno al otro entre frase y frase. Cuando uno de ellos le dice al otro, los tenemos de hijos, cualquiera sabe lo que esa frase significa, porque entendemos la ironía de lo que se está expresando. En algunos casos las palabras no alcanzan para expresar lo que uno siente en determinados momentos de la vida. Tampoco estamos sujetos solamente a las palabras para expresar lo que sentimos. En ocasiones las palabras no son suficientes. Otras veces no encontramos las palabras adecuadas y exageramos de manera natural. Es parte de la expresión y nadie se pone a juzgar lo dicho o cómo se ha dicho algo. Por ejemplo, una abuela dice que siente adoración por sus nietos. Un padre dice que su niña es su reina y una madre que su bebé es su rey. Y ninguno salimos a juzgar estas expresiones de amor, puesto que nosotros también las sentimos de esa manera. Recuerdo bien a una legionaria de mi comunidad que en una ocasión, visitando los hogares del barrio en un tiempo de misión, en una casa nos cuestionaron sobre la figura de María dentro de la Iglesia Católica. Y yo, tratando de apoyarme en ella con toda confianza, le pregunto a esta hermana legionaria, hermana, díganos usted, ¿adora a María? Y ella dijo, sí, yo adoro a María con todo mi corazón. Nos tuvimos que ir de esa casa con la cola entre las piernas, pero el hecho se convirtió en una anécdota, si se quiere un poco preocupante, pero también graciosa. Yo entendí bien lo que esta hermana quiso decir. Era legionaria y amaba tanto a María Santísima que al no encontrar palabras que expresaran ese amor, recurrió al término adoración para decirlo. Esto en un ambiente familiar no tiene el mismo efecto que en la iglesia, porque uno en la casa no llama la atención de la abuela cuando dice que adora a sus nietos. No le dice, abuela, solo a Dios hay que adorar. Pero en la iglesia sí. ¿Y por qué? Porque yo puedo entender esa expresión de una manera y otra persona puede entenderlo de otra manera. Todo es de acuerdo a la intención del corazón. Por eso la Escritura dice en San Lucas capítulo 8, versículo 18, miren pues cómo oís, que es decir, fíjense cómo están escuchando, con qué intención oyen lo que oyen y con qué intención interpretan eso que oyen. Porque si bien las palabras se dicen literalmente de una manera, hay varias maneras de interpretar eso que se ha dicho. Depende de la intención que hay entre el que las dice y el que las escucha. Pero acá el problema desde siempre es la posición que tiene María dentro del misterio de la salvación. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, San Pablo desarrolla toda una enseñanza acerca de la salvación de Cristo
afirmando que Jesús es el nuevo Adán, pero no ya de una simiente terrenal, sino espiritual. Toda la obra de la creación se perfecciona en función de la persona de Cristo y su obra. Nuevos cielos, nueva tierra, nueva humanidad. Tal como el principio que narra el libro del Génesis, pero ahora mucho más perfecto, porque la nueva humanidad nace de una simiente espiritual. Y en esta simiente espiritual, Jesús es el primogénito de muchos hermanos, los cuales somos nosotros, por supuesto. Y María es la madre de esa nueva humanidad espiritual, porque la Iglesia le otorga el título de Nueva Eva. Y esto es lo que no cae bien en algunos ambientes de la fe, que María sea puesta bajo el título de madre de esa nueva humanidad, y más aún como Madre de Dios. Pero observen esto que veníamos diciendo. La Iglesia dice que María es Madre de Dios. Esta afirmación está apoyada en que ella es la Madre de Jesús, y Jesús es Dios. Por lo tanto, por lógica, ella es Madre de Dios. Y esto no quiere decir que Jesús tenga su origen en María, porque el Señor es Dios sempiterno desde siempre y por los siglos, y sería una herejía afirmar que Jesús empieza a existir por María. Nadie está diciendo eso. Por eso digo que hay una intención al hablar y otra intención al escuchar. Otro ejemplo, cuando Jesús dice a los fariseos, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, no se estaba refiriendo al templo de piedra, sino a su cuerpo que iba a ser muerto y resucitado al 3er día. Pero estos hombres apelaron a estas palabras dichas por el Señor para acusarlo y justificar su condena a la cruz. Miren cómo oyen, dice el Señor. Que María sea llamada corredentora no quiere expresar que ella fue crucificada con Jesús, porque eso no sucedió. Que María tenga un rol importantísimo en la redención no se puede negar. Si ella verdaderamente es la nueva Eva, Jesús la llama mujer en las bodas de Caná, y esto no es casualidad porque en la Escritura nada es casual. Igualmente sucede en la cruz cuando la entrega a los cuidados de su discípulo Juan. Allí también le dice mujer. Y este término mujer no es casual, porque María tiene ese título porque es la nueva Eva. Y la nueva Eva, como la original, fue creada para ayuda idónea del hombre, del nuevo Adán, porque no es bueno que el hombre esté solo. María está al pie de la cruz, atravesada por el dolor, sufriendo un martirio en su corazón sin hacer ningún escándalo, igualmente que el Hijo, soportando el dolor que va a parir a una nueva humanidad. La sangre de Cristo derramada en la cruz, el Señor la hereda de María. Esa sangre se convierte en cáliz de salvación y en materia de nuestra adoración. Pero déjenme decirle una cosa más que nada a los detractores de estas cuestiones religiosas, que a veces con mala intención escuchan lo que se está expresando con otra. Las Escrituras dicen claramente que Jesús es el único camino al Padre. Y es verdad. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvados. Ni hay otro mediador entre Dios y los hombres que no sea Jesús. Pero la mediación a la que se refiere la Escritura es la que ejerce Jesús cuando toma nuestro lugar para ir al sacrificio de la cruz por nuestros pecados. Es una mediación única e insustituible, solamente realizada por Él. Nadie pretende poner a María a la par de esta mediación. María es la que nos lleva al Hijo. Alguno podrá no necesitarla, bueno, allá él. A algunos nos gusta que haya una madre. De hecho,
No podríamos ser hijos si no nos da a luz una madre. Y no podríamos ser hermanos de Cristo y formar su mismo cuerpo si no somos hijos de la misma madre. Por eso María es la madre de la nueva humanidad salvada. La mujer de la que habla el libro del Apocalipsis en el capítulo 12 es María. Y está claro porque, según lo que dice el texto, es la que da a luz un hijo varón que es nada menos que Jesús. Aquí se dice que el gran dragón, al no poder devorar al niño apenas nace y despechado contra la mujer, atención a esto, la escritura dice que el dragón estaba despechado contra la mujer, estaba furioso, enojado contra ella, que fue a hacerle la guerra a sus otros hijos. Y suma estas palabras a aquellos, sus otros hijos, que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. María es madre de los creyentes. Y si sos creyente, la Escritura dice que ella es tu madre. Pero en fin, no quiero terminar esto sin llevarlos a pensar una última cosa, respecto a cómo se interpretan las palabras con las cuales expresamos nuestra fe. Jesús dijo por sí mismo que Él es el camino al Padre. La Escritura afirma que no hay otro camino sino el Señor Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Yo no suelo encontrar cristiano que afirme a viva voz, con fe y coraje, que ama a Dios Padre como dice que ama a Jesús. Todos afirman que aman a Jesús con el corazón, se escriben canciones hacia Él y a su nombre y se expresan de muchas maneras el amor que se le tiene. Esto está muy bien. Sin embargo, Jesús es el camino, no es el objetivo final. El objetivo final es Dios Padre, porque Jesús es el camino que nos lleva a Dios Padre. ¿Por qué entonces amamos más al camino que al objetivo? Jesús es quien nos llevará al trono en donde en el centro está sentado el Altísimo, el Todopoderoso, Dios Padre, y Jesús sentado a su diestra. Tus ansias, tus reales ansias, ¿están en llegar por fin al Padre? Porque el primer mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pregunto entonces, sinceramente, hermano mío, hermana mía, ¿amás a Dios Padre como decís que amás a Jesús? Podés alegar que amar a Jesús es amar a Dios Padre también. ¿Está bien? ¿Quién va a ser capaz de juzgarte que al amar a Jesús, segunda persona de la Trinidad, se opaque el amor hacia Dios Padre? Nadie. Porque Jesús mismo dice que el que le ama a Él será amado por su Padre. Bien, ¿sabes? Yo amo a María, como mucha gente lo hace. Y mi amor por María no opaca en absoluto el amor que siento hacia Jesús. Puedo amar a ambos. Me da el alma y el corazón para hacerlo. Me gusta tenerla como madre y jamás he pensado que ella opaque la figura de su hijo. Cuando hablo con el Señor en mi oración, lo hago con marcada reverencia. Soy muy solemne delante de la presencia de mi Salvador y Señor. Pero cuando hablo con María, mis palabras se llenan de ternura. No me canso de expresarle lo que probablemente nunca tuve la libertad de expresarle a mi madre terrenal. Y en ella puedo hacerlo. Por eso digo, tómame en tus brazos, Madre amada. Llévame donde tu Hijo vive y enséñame a amarlo como lo amas vos. Déjame que me duerma en tus arrullos, que descanse mi cuerpo cansado sabiendo que estás en mi habitación para cuidarme. Y por la mañana, que mi corazón exprese las palabras de gracia que hay en tu boca. La alabanza a Dios Padre que hizo salir su sol un día más en mi vida. Amén.